Algo que está de moda en el mundo capilar son los tratamientos con péptidos. En el vídeo de esta semana hablamos del péptido de cobre GHK Cobre, que se vende como otra solución milagrosa para el crecimiento del cabello. Resolveremos todas las dudas sobre este tratamiento y descubrirás si puede ser adecuado para ti. Además, si te quedas hasta el final del vídeo, te contaremos las mejores formas de aplicación para mejorar tu cabello. No te separes de la pantalla porque ¡comenzamos! GHK Cobre, también conocido como péptido de cobre, es un compuesto natural compuesto por 3 aminoácidos, glicina, histidina y lisina, todos unidos a una molécula de cobre. Recordemos muy rápidamente que los aminoácidos son los componentes de las proteínas. La unión de diferentes aminoácidos forman los péptidos y la unión de diferentes péptidos forman una proteína. Haciendo una metáfora, los aminoácidos serían los ladrillos básicos de una construcción. Cuando varios de estos ladrillos se juntan, forman una cadena y esa cadena la llamamos péptido. Si seguimos uniendo más y más ladrillos, la cadena se hace más y más larga y más compleja, formando una proteína que sería un edificio completo con diferentes estructuras y funciones. Pues bien, GHK Cobre sería un tripéptido formado por 3 aminoácidos unidos al cobre. Este péptido se ha utilizado principalmente por sus propiedades regenerativas en el campo de la dermatología y de la tricología y está siendo explorado como un tratamiento para la pérdida del cabello. Como en esto del cabello hay tanto engaño y tanta estafa, mucha gente tiene dudas sobre su utilidad real. Por ejemplo, Eduardo Espinoza nos preguntaba, ¿podrían hablar de un producto basado en péptidos de cobre que promete recuperar el cabello? ¿Real o timo? Saludos. Robone nos aseveró, me suscribo colegas, no hagan perder el tiempo a la gente, ya hay un tratamiento definitivo, pueden decirlo ya, no todos podrían hacerlo y ustedes saben cuál es, GHK Cobre, en mesoterapia 15 días seguidos, 2 veces al año, saludos. O'Lady por su parte nos decía, saludos, una pregunta, ¿qué tan efectivos son los péptidos de cobre para el cabello? ¿Es cierto que son mejor que minoxidil? Por lo tanto, en el vídeo de hoy vamos a dar respuesta a estas dudas y ya sabes que tú también nos puedes hacer llegar tus preguntas sobre los tratamientos capilares en el apartado de comentarios. Y volviendo al tema de los péptidos de cobre, como decíamos, son conocidos por su capacidad para estimular el crecimiento del cabello y mejorar la salud capilar mediante una serie de mecanismos biológicos que incluyen la regeneración de tejidos, la cicatrización de heridas y la reducción de la inflamación. El péptido GHK Cobre fue identificado por primera vez en los años 1970 por el bioquímico Laurent Picard, recientemente fallecido, quien descubrió su capacidad para mejorar la cicatrización de las heridas y regenerar los tejidos. Lo encontramos de forma natural en el cuerpo humano, principalmente en el plasma sanguíneo, en la saliva y en la orina, y su concentración tiende a ir disminuyendo con la edad. A medida que envejecemos, la disminución en los niveles de GHK Cobre puede contribuir a la reducción de la capacidad regenerativa del cuerpo, lo que puede llegar a influir en el envejecimiento cutáneo, la cicatrización deficiente de las heridas y potencialmente en la pérdida de cabello. Y aunque GHK Cobre es un agente bioactivo con un papel clave en varios procesos biológicos, vamos a centrarnos solamente en su papel en la alopecia. Su uso en el tratamiento de la alopecia se basa en su capacidad para regenerar y fortalecer los folículos pilosos, así como su habilidad para mejorar la salud general del cuero cabelludo. Los estudios que han analizado su efecto en el tratamiento de la alopecia han mostrado resultados prometedores, pero todavía queda camino para demostrar su eficacia de forma concluyente. Estos péptidos pueden favorecer el crecimiento del cabello a través de 3 mecanismos principales. El primero es que estimulan a los fibroblastos para que produzcan una molécula llamada factor de crecimiento endotelial vascular que promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos alrededor de los folículos pilosos, suministrando los nutrientes necesarios para su crecimiento. En segundo lugar, inhiben la generación de factor de crecimiento transformante beta, lo que evita que los folículos pilosos pasen prematuramente de la fase anágena a la fase regresiva. Y en tercer lugar, favorecen la proliferación de las células de la papila dérmica e inhiben su apoptosis, lo que estimula el crecimiento de los folículos pilosos y del cabello. Respecto a la evidencia científica que tenemos, aunque el GHK Cobre ha sido ampliamente investigado en el campo de la regeneración cutánea y de la cicatrización de heridas, su uso para el tratamiento de la alopecia todavía está en pañales. Existen varios estudios celulares y en animales de experimentación que demuestran que estimula el crecimiento del cabello, pero no tenemos estudios suficientemente potentes en los humanos.
Además, como todo, los péptidos de cobre también tienen limitaciones, ya que el cobre se encuentra en un estado de valencia inestable y es altamente reactivo y sensible a factores como el pH, los antioxidantes y los agentes quelantes. Por otra parte, estos péptidos son altamente hidrofílicos, es decir, con una afinidad por el agua, pero con dificultad para atravesar las membranas celulares, lo que limita su absorción cuando se aplican tópicamente. Y no solo eso, cuando se inyectan en la dermis, aproximadamente el 95% de los péptidos son excretados rápidamente por el cuerpo. Con lo cual, aunque en el laboratorio sí que son muy eficaces, su utilidad en la práctica clínica todavía no se ha demostrado de manera contundente. Ojo, como decimos siempre, esto no quiere decir que no sean eficaces, simplemente que todavía no se ha podido demostrar. Y vamos a la parte más práctica. ¿Qué formas de aplicación tenemos? ¿Cómo se tiene que utilizar, Laura? Esta parte es fundamental, pero antes de ver cómo se aplica, queremos decirte que si te gustan estos vídeos, si eres espectador habitual del canal pero todavía no te has suscrito, puedes hacerlo de forma gratuita y nos ayudas un montón. Cuanta más gente seamos, más autoridad va cogiendo el canal y YouTube recomienda más los vídeos, con lo cual el canal sigue creciendo y podemos llegar a más gente interesada en los tratamientos capilares. Así que ya lo sabes, antes de pasar a ver las formas de aplicación del GHK Cobre, dale al botón de suscribirte. Y una vez suscrito, ya podemos seguir diciendo que el GHK Cobre está disponible en varias formas, incluyendo serums tópicos, cremas y formulaciones inyectables. No se comercializa como fármaco aprobado, sino que se encuentra principalmente en productos cosméticos y dermatológicos, especialmente en formulaciones anti-envejecimiento y para el crecimiento capilar. Por lo tanto, en el tratamiento de la alopecia, la forma tópica es la forma más común de aplicación, ya que permite que el péptido se aplique directamente sobre el cuero cabelludo, donde podría penetrar y actuar en los folículos pilosos. Durante la aplicación también se pueden utilizar técnicas de microneedling con pequeñas agujitas como hace el Dermaroller para hacer unos canales en el cuero cabelludo y favorecer la penetración del producto. Y se utiliza también en mesoterapia, como nos decía Robone en su comentario. Y de hecho, algunos estudios han analizado su administración por esta vía para favorecer la regeneración de los tejidos y el crecimiento capilar. Sin embargo, como decíamos, su uso inyectable no está aprobado de forma generalizada ni regulado como un fármaco, por lo que su aplicación más común sigue siendo en productos tópicos. Para conseguir GHK Cobre puedes hacerlo principalmente en tiendas de belleza, farmacias o plataformas en línea como Amazon o sitios web dedicados al cuidado de la piel y del cabello. Sin embargo, es importante que te asegures de que el producto sea de buena calidad y provenga de una fuente de confianza, ya que no todos los productos tienen el mismo nivel de pureza o de efectividad. En el caso de querer utilizarlo en tratamientos más avanzados, como en inyectables de mesoterapia, es necesario acudir a profesionales de la salud, ya que no está disponible de forma generalizada para este tipo de uso y, como te hemos repetido, aún no cuenta con las aprobaciones regulatorias como fármaco. En cuanto a los posibles efectos secundarios, el GHK Cobre se considera generalmente seguro cuando se utiliza a las concentraciones adecuadas. Los efectos secundarios comunicados son raros y tienden a ser leves, como pueden ser irritación local o enrojecimiento en las áreas de aplicación. No obstante, como ocurre con cualquier tratamiento, siempre recomendamos que consultes con un médico antes de comenzar a utilizar productos que contengan GHK Cobre, especialmente si tienes piel sensible o has tenido problemas previos en el cuero cabelludo. Si buscas opciones alternativas o complementarias a tratamientos convencionales como el minoxidil o el finasteride, el GHK Cobre podría ser una opción muy interesante en el futuro, pero siempre bajo la supervisión de un médico. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.